que la inteligencia no es solo conocimiento y genética, sino aprendizaje y pasión. También que lo más importante para la salud de nuestra mente no es tanto el número de neuronas que tengamos, sino las conexiones que establecemos entre unas y otras. Hace más de 4 millones de años nos pusimos de pie, comenzamos a caminar erguidos y desde entonces no hemos parado de aprender. El cerebro controla nuestra vida, modifica nuestras emociones y nos dice cómo interpretar el mundo. La inteligencia no es solo conocimiento y genética, sino aprendizaje y pasión. Las ideas entran en la mente a través de los sentidos. Cada hombre esculpe su propio cerebro, un universo lleno de incógnitas que apenas pesa 1,5 kilos. Somos lo que pensamos, pero a veces los sentidos nos engañan. Vivimos en el mundo de la ilusión, pero además la ilusión es diferente para cada uno. Primero porque la percepción que tenemos es muy parcial, percibimos con 5 sentidos totalmente inexactos, y con esos sentidos el cerebro hace una composición, se inventa lo que ve y se hace por su propia película. Pero el invento, la película, la ilusión que se hace cada uno de la realidad es diferente. Nos fijamos en el cuadrado A y en el cuadrado B. Uno diríamos que es negro y otro es blanco en este tablero de ajedrez. Pero si los aislamos y quitamos toda la información del entorno, lo que ocurre es bastante interesante. Porque resulta que el cuadrado A y el cuadrado B son exactamente del mismo color. Pero volvemos atrás y uno lo vemos claramente como un cuadrado oscuro y otro claramente como un cuadrado blanco. El cerebro desprecia la realidad y crea la suya propia. Gana el pensamiento más profundo, el más arraigado en la memoria, el de la infancia. Esto funciona de manera automática. Entonces, aunque tenemos información nueva, que los dos cuadrados son exactamente iguales, tenemos otra información mucho más potente que no podemos quitarnos. Y es que donde hay un objeto haciendo sombra, las cosas se ven más oscuras. La tecnología permite visualizar los secretos de la mente, los que habitan en estos complejísimos paisajes de neuronas. El cerebro actúa como un microchip. Recibe miles de millones de impulsos por segundo. La neurociencia quiere saber cómo, ante tantos estímulos, el cerebro selecciona y crea una imagen coherente. Hay tantos mundos como cerebros existen en la naturaleza. El mundo de la jirafa, el mundo del perro, el mundo del hombre son absolutamente distintos. Y por eso muchas veces nos confundimos, pensamos que la realidad es lo que hay aquí afuera, lo que estamos viendo, y eso no es nada real. O sea, lo que estamos viendo, lo que percibimos, es la interpretación de nuestro cerebro. Por eso, bueno, y de hecho es muy interesante simplemente pensar que hay personas que tienen algunos problemas en el cerebro, un problema neurológico, una pequeña lesión, y no ven colores, por ejemplo, ven simplemente en blanco y negro. Los olores evocan sentimientos, la emoción aproxima el recuerdo. Pero ¿qué pasa cuando perdemos el olfato? Le voy a poner unos cascos que le van a ayudar a insonorizar un poquito el ruido de la máquina. En esta unidad de investigación de Alzheimer se trabaja con voluntarios para responder a estas preguntas. Rafael realiza hoy una de estas pruebas. Bueno, Rafael, muy quieto. Empezamos con los aromas. Intente estar con los ojos cerrados, no parpadear y sobre todo no se mueva nada. Se comienza con el olor a menta, el que más activa las vías respiratorias, y entonces se observa. Se sabe que los síntomas de algunas enfermedades degenerativas comienzan por aquí. Este señor precisamente tiene algún tipo de patología que le impide oler con normalidad. Entonces lo que estamos viendo es que en las zonas importantes de corteza entorrinal, por donde se está situando ahora mismo el puntero, o en zonas de amígdala, que es donde solemos ver fácilmente esa reacción del cerebro, pues no la estamos viendo con claridad. Y esto es debido a que este señor pues tiene una patología. Este sería un sujeto que sí, efectivamente,
ha olido con normalidad. Es una persona joven que tiene la función olfativa perfectamente desarrollada. Cada vez hay más evidencias de que en enfermedades neurodegenerativas, en un cierto porcentaje, comienzan con una pérdida de olfato. Esto es debido a que el olfato está muy cercano al hipocampo, que es la zona de la memoria, o a la amígdala, que es la zona de las emociones, lo que llamamos el lóbulo temporal del cerebro. Sabemos que el recuerdo deja una huella química en el cerebro, pero ¿se puede manipular la memoria? Igual que tomamos una pastilla contra el dolor, ¿podremos en un futuro medicarnos contra los malos recuerdos? Estamos olvidando continuamente. No podríamos vivir sin olvidar. El cerebro es absolutamente selectivo en cuanto a lo que recuerda y lo que olvida. De hecho, cuando hay un episodio especialmente desagradable, lo borramos totalmente. La amnesia postraumática es un claro ejemplo de esto. Entonces, el cerebro va construyendo sus recuerdos a base de olvidos y de enriquecimiento de los propios, porque sabemos que los recuerdos tampoco son exactamente reales, sino que de alguna manera los adornamos. Tenemos dos rodajas de cerebros de dos personas distintas. Este cerebro es de una persona normal que murió de accidente de tráfico, tiene 68 años, y este cerebro es de una persona que murió con Alzheimer. La diferencia entre el cerebro sano y el enfermo es que este último se atrofia, precisamente en la zona que controla la memoria. Entonces empieza en el hipocampo, es cuando se producen las pérdidas de memoria, y luego va hacia el lóbulo temporal, que sería este, que está totalmente atrofiado, y luego iría hacia otras zonas de la corteza. Este cerebro será estudiado con técnicas de nanotecnología. Se lamina, se guarda al vacío y se analiza en este microscopio, uno de los más potentes del mundo. Tecnología de vanguardia para realizar en un día el trabajo de meses o años. Científicos españoles trabajan en el proyecto internacional BlueBrain para elaborar el mapa del cerebro, el conectoma, un proyecto similar al genoma humano. Y lo que este microscopio nos permite es excavar en el interior de la muestra, excavar en el interior del cerebro una trinchera, como esta que tenemos aquí, excavar una especie de trinchera que nos permite ver lo que hay en el interior. Un cerebro de Alzheimer es muy dramático, las alteraciones que se ven habitualmente, y eso es fácilmente reconocible. Por estas trincheras se penetra en el interior del cerebro, se ve cómo avanza la enfermedad y sobre todo cómo se pierden las conexiones entre unas neuronas y otras. Los científicos consideran que tan importante es la regeneración celular como que funcionen bien las múltiples conexiones del cerebro. Es una forma de avanzar de una forma extraordinaria en el estudio del cerebro, porque conseguimos en una imagen continua del interior del cerebro, podemos penetrar dentro de una placa, podemos salir, podemos ver cada una de las conexiones sinápticas. En esta imagen que tenemos delante, la mayoría de la gente tiene dificultades para saber qué es lo que hay. Pero cuando enseñamos la imagen real, ya todo el mundo percibe claramente qué es lo que hay aquí. Entonces, si ahora volvemos a la imagen de antes, ya no puedes dejar de percibir este caballo y una montaña o parte del paisaje. El cerebro cambia a lo largo de la vida. Si algunas patologías nos rompen la memoria, otras informaciones se aferran a nuestra mente. Mira, a través de estas gafas es a través de lo que vas a ver las imágenes, ¿vale? Entonces, te das un momento para que veas qué tal lo ves. Muy bien. El lenguaje, el aprendizaje y la conciencia son la base de nuestro sistema nervioso. ¿Pero distinguimos lo real de lo que imaginamos? Con esta resonancia se analiza el cerebro de José, cuando éste ve una imagen en movimiento. ¿Ves la mano? Sí, la veo. Vale, perfecto. Bueno, pues atento. Ya simplemente mirando las imágenes, pero muy atento, ¿de acuerdo? Cuando José ve la mano en movimiento se activa la parte motora de su cerebro, exactamente igual que si fuera él el que se mueve. Su cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que pasa. Se activan las neuronas espejo, aprendemos imitando. Y quizá esto pueda ser una de las razones para que haya atracción entre personas, que sus neuronas espejo sintonicen más o menos. Quizá la atracción ya no es tanto algo
químico, sino como algo eléctrico, como una sintonía neuronal. Los investigadores españoles de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas participan en el proyecto internacional Blue Brain para crear un cerebro digital de mamífero con simulaciones de ordenador. 35 kilómetros de fibra óptica. Aquí, cada procesador, cada circuito eléctrico equivale a una neurona. Es de los ordenadores más potentes de España, pero la complejidad de nuestra mente es tal que para simular un solo segundo de una parte pequeña de la actividad de un cerebro se necesitan horas. En este cerebro digital se podrán simular enfermedades de la mente y probar distintos fármacos para aliviarlas. Una vez que ese modelo y esa simulación sea suficientemente fiable, lo que nos permitirá es también simular, por un lado, patologías, enfermedades como pueden ser Alzheimer o Parkinson o Huntington, por ejemplo, y tratamientos que se pueden llevar a cabo con fármacos que afecten al nivel al que nosotros estamos llegando a simular. Pero hoy por hoy estamos trabajando, en principio, con lo que serían modelos neuronales de un cerebro sano. Si conociéramos bien el cerebro, podríamos hacer máquinas que pensaran mucho mejor que nosotros, máquinas con más inteligencia artificial que podrían aprender por sí mismas, dotarles de un cerebro que les permitiera reaccionar. Mientras tanto, la relación entre el hombre y la máquina es parte de la vida. Hemos delegado en ella funciones que ya realizan mucho mejor que nosotros. Muchas de las cosas que estamos empezando a ver ahora de la realidad no la están viendo nuestros sentidos. Tenemos otros sentidos que son las máquinas. Máquinas a quienes cada vez creemos más. Poco a poco vamos creando máquinas que nos va a sustituir en nuestras funciones, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder tener algún día un cerebro artificial? El cerebro envejece y con él la historia de nuestra vida. Dominarle para que no se borre la esencia de lo que somos es uno de los grandes retos de la ciencia. Pero nuestra mente sigue siendo una enorme caja negra. Todavía es una incógnita el por qué somos humanos, cómo se altera nuestra mente con la depresión o la esquizofrenia y cómo somos capaces de escribir un libro o emocionarnos con la música. Vamos ya con